Agnich, Alonso y Zañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola amigas y amigos, soy Soledad Alonso y hoy me toca darles la bienvenida a este 6º capítulo de nuestro podcast ESG de la A a la Z. Junto a Manuela Zañartu y a Tamara Agnich, cada 15 días conversamos y analizamos de manera cercana los desafíos que plantea la sostenibilidad a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto, ya que es un tema que nos convoca y nos debiese preocupar a todos. Voy a saludar a mis compañeras. Manuela, ¿cómo estás? Hola, Sole, bien. Muy bien, gracias. Tamara. Muy bien, Soledad. Muchas gracias. Entonces, como siempre, lo hacemos desde una animada conversación que ustedes pueden replicar en todos los espacios que quieran. Por ejemplo, cuando hagan una pausa en el trabajo, cuando vayan de camino a algún lugar y también, por supuesto, en todos los espacios de esparcimiento. Y les quiero recordar, como siempre, que nos pueden seguir y escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, YouTube y la plataforma de Estado Diario. Y hoy día queremos poner en la mesa un tema que se está tomando la agenda pública y yo diría que en cierta manera también global, que es la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas en general, el uso de datos para alimentar estas máquinas inteligentes y cómo la inteligencia artificial impactaría los criterios ESG, que son el camino hacia la sostenibilidad, para que hagamos un uso eficiente de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, yo creo que hace tiempo todos y todas venimos escuchando de la inteligencia artificial, de algoritmos, de aplicaciones y tal vez a diario sin ser conscientes ya las estamos usando. Por ejemplo, cuando llamamos a un call center para requerir información, ya no tenemos a una persona al otro lado de la línea, sino que tenemos a un asistente virtual que nos contesta y que no es más que un chatbot, ¿verdad? Cuando queremos ubicar, por ejemplo, una dirección porque no sabemos dónde está y tenemos que llegar, recurrimos a las aplicaciones que nos van literalmente hablando. La máquina nos habla y nos va indicando la ruta a seguir, el mejor camino, etc. Para los que nos gusta ver series y películas y usamos plataformas de streaming, nos llegan, ¿no es cierto?, todas las recomendaciones de series y películas por ver y los próximos estrenos, etcétera. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, el avance exponencial que ha tenido el famoso ChatGPT, máquina que permite tener conversaciones similares a las de los seres humanos y últimamente ha hecho bastante noticia. Pero como ya les adelantaba, queremos explotar cuáles serían los impactos positivos o negativos de la inteligencia artificial en la sostenibilidad y en el futuro de nuestro planeta. Entonces, no sé si les parece que partamos abriendo esta conversación reflexionando un poco acerca de lo que entendemos por inteligencia artificial. No sé quién, Tamara. Bueno, no sé si hay demasiado que definir en términos de la inteligencia artificial porque es inteligencia, es como la inteligencia humana pero llevada a una cierta sistematización a través de algoritmos o patrones, en fin. Entonces yo creo que ahí surge como la primera gran similitud o gran interrogante, que es la inteligencia artificial es igualmente permeable, falible, como lo es la inteligencia humana? Yo, mira, estuve buscando varias definiciones para tratar de dar un concepto y la verdad que de todas las definiciones que busqué, la que más me gustó es la que dice es una caja negra. O sea, porque al final, claro, es técnicamente una combinación de algoritmos que uno sabe que busca imitar la inteligencia humana y que además va perfeccionándose, va aprendiendo.
Pero yo creo que hoy día hay más preguntas que respuestas de hasta dónde llega la inteligencia artificial. Y además algo que me sorprendió fue saber que es un concepto que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy antiguo, yo pensaba que era más reciente. Más moderno. Exacto, pero ya las primeras definiciones son, estoy como la Sole muy matea, 1956. Oye, pero además la Sole nos hablaba de Netflix, en fin, pero hay algo que yo sé que a los que nos escuchan les va a hacer mucho sentido, porque la mayoría de la gente joven y a veces no tan joven han utilizado estas plataformas que son para encontrar pareja. Ah, claro. Cierto, los famosos Tinder El y todas Tinder, pero estas- hay muchas. Y hay eso también muchas. es inteligencia artificial. Ahora, ¿eso es manipulable? Gran pregunta. Gran pregunta, ¿cierto? Gran pregunta. Entonces, lo mismo que sucede en el día a día, cuando se nos hace difícil identificar los conceptos asociados a desarrollo sostenible, a ESG, es replicable para la inteligencia artificial. Exactamente. Absolutamente. Y de hecho, a mí, bueno, ustedes ya lo han dicho, digamos, la definición es más o menos lo que entendemos, ¿no es cierto? Pero es como tratar de emular las capacidades del ser humano. Y existen varias inteligencias artificiales o sistemas. Y a mí me llamaron la atención porque un poco me asustan, que son dos. Son las que piensan como humanos y otras que son las que actúan como seres humanos. Las que piensan como humanos son todas aquellas que toman decisiones, que resuelven conflictos, por ejemplo, y el aprendizaje. Ejemplo de eso son las redes neuronales artificiales. En cambio, los que actúan como humanos son los robots, las computadoras que realizan tareas de forma similar a las personas. Entonces, Y ahí tal vez vale la pena hacer de inmediato destacar una de las bondades que tiene la inteligencia artificial antes de pasar como a esas cosas más negras. ¿Ah? Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a desarrollar mucho más eficazmente tareas de debida diligencia que hablábamos en capítulos anteriores con Carolina Rudnick o con Ignacio Larraechea, ¿verdad? En donde la inteligencia artificial, a través de determinados algoritmos que los vamos alimentando, permite realizar un conocimiento mucho mejor, por ejemplo, de toda la cadena de suministro, de todos Exacto. nuestros proveedores, de nuestros contratistas, en fin. Claro, es que tiene Así acceso es. a mucha más información y la procesa mucho más rápido también. Entonces, en realidad, los beneficios desde ese punto de vista... Claro, las señales de alerta que Exacto. necesitamos, por ejemplo, para todos los modelos de prevención, de prevención de lavado de activos, de prevención de delitos en general de la ley 20.393, estos algoritmos que aprenden en base a inteligencia artificial, por supuesto que son muy beneficiosos para propender hacia una actitud mucho más responsable de las organizaciones. así es. Y de hecho, bueno, la inteligencia artificial está siendo una aliada ya en sostenibilidad, ayudando a utilizar los recursos de manera más eficiente, que es lo que estamos buscando para el planeta, para que nuestro planeta no se siga deteriorando. Y hay sectores de distintas con estas herramientas que tienen avance. Por ejemplo, en la deforestación hay drones que son capaces de plantar 1.000 millones de árboles al año para combatir la deforestación. También hay vehículos submarinos no tripulados que pueden detectar escapes en oleoductos. Edificios inteligentes diseñados para reducir el consumo energético. Entonces, plataformas que mejoran también el sector urbano. Entonces, sí está siendo, ¿verdad?, un aliado. Y no sé si ustedes tienen otros ejemplos donde se está usando y que está, digamos, en sintonía con esto de las ESG y la sostenibilidad. O sea, yo por lo menos con la que me siento más familiarizada son las aplicaciones de tránsito, de tráfico, que te permiten escoger una vía que esté más expedita y que además en los momentos donde hay congestión vehicular, además hay mucha emisión de gases contaminantes, etcétera. Yo creo que esa es con la que por lo menos yo conozco más y utilizo más. Uh-huh. Pero en realidad el uso eficiente de los recursos a través de la inteligencia artificial es transversal a varios sectores de la economía, ¿no? El sector público, Tamara. por ejemplo,
en la definición de ciertas políticas públicas, es muy utilizado determinados algoritmos que están detrás de la toma de decisiones de los servicios públicos, por ejemplo, la definición de las listas de espera en los hospitales, la asignación de ciertos beneficios para los ciudadanos a través de la conformación de estos algoritmos que funcionan. Algunos algoritmos pueden ser muy sencillos, 1 más 1, 2 y listo, pero hay muchos otros que son más complejos. Son más complejos, que requieren ser alimentados y que, como mencionabas tú, Sole, al principio, van aprendiendo de sí mismos. Y eso, qué duda cabe, para tener estados que hagan un mejor uso de los recursos públicos, evidentemente que es muy, muy, muy beneficioso. Y que es muy importante, digamos, hacer uso eficiente de los recursos públicos, ¿cierto? Ahora, algunas voces se alzan diciendo que, o sea, si bien hay estudios que demuestran que la inteligencia artificial permite cumplir en un porcentaje importante los objetivos de desarrollo sostenible, otras voces se han alzado diciendo que si se utiliza la inteligencia artificial y el Big Data, con carencia de escrutinio público, sin transparencia y control democrático, podría acrecentar el odio hacia minorías o el nacionalismo, por ejemplo, ya que es posible crear estos famosos sesgos automáticos basados en la raza, el género, la edad. Y, por ejemplo, en las aplicaciones donde estas variables no debiesen influir es en la contratación y del personal. Entonces, ¿qué papel ustedes creen que juega aquí la ética? Es fundamental. Pero antes de pasar a eso, Sole, me gustaría relevar una de las cuestiones que tú dijiste: datos. Los datos, qué importantes son y qué desprotegidos estamos los ciudadanos en términos de la utilización que se hacen de nuestros datos. En Chile tenemos proyectos de ley que están puestos en el poder legislativo hace años y todavía no ve la luz una ley que sea realmente moderna, avanzada, para protegernos de la mala utilización de nuestros datos personales. Y ahí lo engancho con lo de la ética también. Ahora, ahí te haría un alcance que, en el fondo, la ley es cierto, viene durmiendo en el Congreso mucho tiempo, pero también hay un tema cultural nuestro. Porque nosotros, ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos estado buscando información y te aparece al tiro lo de la cookie, si la configura, no la configura, la acepta, y uno, como va rápido, llega, le da nomás y acepta? O cuando, por ejemplo, en las farmacias, sin ningún motivo, te preguntan el root y no tendría para qué. Y a mí me ha tocado ahora que en algunas tiendas me han preguntado, ¿quiere dar su root? ¿Y cuál sería el beneficio? Eso ya es un avance. O sea, es un tremendo avance. Bueno, es que de ahí venía mi pregunta. ¿Es necesaria la ley para tener un uso ético de los datos? Gran pregunta. Porque cultura, o sea, ley sin cultura, ¿verdad? Y cultura sin ley. Sí. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que me voy a referir a lo que me contesté en la pregunta anterior. Para mí el tema de la inteligencia artificial uno no puede decir es buena, es mala, depende del uso. Y yo creo que efectivamente desde la mirada del compliance y de la sostenibilidad hay muchas dudas todavía. Por ejemplo, la fuente de los datos, de dónde proviene, la protección de los datos, el uso de los datos, etcétera. Porque efectivamente uno a lo mejor ingenuamente autoriza para una situación puntual la información, pero tú no entiendes cómo esa información después va a circular, los cruces que se pueden hacer y después cómo te pueden manipular, que eso es lo que yo creo que es especialmente peligroso. Y lo conversamos hace un rato, uno de los ejemplos más claros fue todo el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, donde uno vio súper concreto hasta qué punto uno es manipulable por la información que uno entrega. Y la fragmentación que se produce en la sociedad. Y además que en el fondo uno, cuando interactúa con la inteligencia artificial, si ustedes se fijan, no sé si han ocupado ChatGPT, yo lo he ocupado, y las respuestas que da
son distintas, van cambiando en el tiempo. Y uno tiene que entender que está hablando no con un oráculo, que tiene la verdad absoluta, digamos, de Así es. Sí, bueno, ahí tú deslizas varias cosas, a mi juicio, Manuela. Principios que debiesen estar presentes a la hora de desarrollar inteligencia artificial. Transparencia, lo mencionaste, transparencia. Capacitación o entrenamiento para entender lo que está detrás de un determinado algoritmo, por ejemplo. O sea, los ciudadanos, si a nosotras que no somos tan mayores nos cuesta, imagínense para un adulto mayor. Lo difícil que puede ser llegar a entender que algo denominado algoritmo o lo que sea está tomando decisiones por uno. Entonces ahí hay una tarea de capacitación y de educación que se requiere profundizar. ¿Qué otra cosa que bueno, lo hemos también deslizado, la ética? O sea, ahí no puedo estar más de acuerdo contigo, Tamara, porque en el fondo, por ejemplo, la Unión Europea ha propuesto un marco para la regulación en la ética respecto a las contrataciones de personal. Y todo lo que tú dijiste, la transparencia y estar supervisando continuamente la calidad de los datos para que no se produzcan estos sesgos que dejen afuera a las personas y por lo tanto no cumplamos con los objetivos que nos proponemos. Uh-huh. ¿Y tú querías agregar algo de la ética? No, simplemente señalar que empezamos a replicar las mismas problemáticas que se dan entre los seres humanos, las podemos replicar en estos sistemas de inteligencia artificial, si es que no ponemos primero estos principios rectores, si ustedes quieren, estos principios rectores para el desarrollo de esta tecnología. Y por lo tanto es fundamental lo que mencionaste tú al último, Sole, sistemas de supervisión y de control. Es decir, tal cual como en las organizaciones existe la política y el control posterior que nos viene a hacer el auditor interno o externo, también tiene que existir algún tipo de control de que esto no se esté saliendo de la raya. Alguien tiene que... Así es, y la supervisión... Viendo los bordes. Exacto, o sea, como siempre, como decimos en compliance, los controles efectivos y la supervisión y el monitoreo de que esto esté funcionando. Pero esto está como exponencialmente muy creciendo, digamos, mucho. Uh-huh. Y siguiendo con los objetivos de desarrollo sostenible, también se ha generado el problema con la inteligencia, no sé si es un problema, pero es una situación que habría que hacerse cargo, que ha reemplazado trabajos tradicionales con otros que requieren nuevas destrezas y de acuerdo a los estudios se está recompensando desproporcionadamente a aquel sector de la población que está más calificado y que tiene esa formación, esa educación, lo que está acrecentando las desigualdades. ¿Cómo creen ustedes que podríamos acortar estas brechas de alguna manera o intentar? Qué difícil tu pregunta, Sole. Mira, yo solo puedo decir desde mi humilde conocimiento que cuando ocurrió la revolución industrial, el temor de la gente era el mismo, o sea, todo se está automatizando, nos estamos quedando sin trabajo, pero sin embargo permitió que las personas pudieran dedicarse a otras áreas del conocimiento y en fin. Yo creo que estamos en una etapa a lo mejor temprana para saber qué es lo que va a ocurrir, digamos, cuando la inteligencia artificial se desarrolle más y esté, digamos, más al alcance de todas las personas, pero de todas maneras es una alerta y yo creo que uno tiene que tomarla en consideración. Lo mismo que los sesgos que están presentes, sobre todo en la inteligencia artificial que ya toma decisiones. Entonces, definitivamente yo lo consideraría como algo con lo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de que no vayamos a replicar o automatizar, por ejemplo, esta visión discriminadora hacia ciertas razas, por ejemplo, hacia ciertas religiones, hacia las mujeres. En fin, yo creo que eso tenemos que estar súper atentos y súper conscientes de que ahí hay un riesgo no menor de que las personas que están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial
tienen sus sesgos y ojalá no lleven sus propios sesgos hacia estos algoritmos automatizados, porque ahí sí que estaríamos como en problema. Ahora, así como evolucionamos los seres humanos y vamos haciendo distinciones distintas a lo largo del tiempo, tú mencionabas, Manuela, cuando parte de la revolución industrial, o sea, fue un cambio del cielo a la tierra de lo que se pensaba antes o se pensaba después de eso, de cómo producir, cómo generar riqueza. Hoy día, con esta mayor conciencia que hay sobre la necesidad de preservar el futuro para las generaciones futuras, esta visión de desarrollo sostenible, qué duda cabe que también podríamos ir incorporándolo al desarrollo de estos algoritmos. Así es, completamente de acuerdo. Pero también con el tema del desplazamiento, no solamente de los trabajos, sino que de la gente que se queda atrás. Yo creo que esto debiese ser una tarea conjunta de gobierno y empresa para poder equiparar y priorizar en la agenda que este desplazamiento de empleo y este déficit de calificación y que acrecienta la desigualdad, se tomen medidas en el asunto para que la gente, sobre todo que hay gente todavía muy vulnerable, que no tiene acceso a la información, y entonces tendríamos que nivelar de alguna forma. Es que ahí toma mucha más fuerza el tema de la visión sostenible del comportamiento humano. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Y lo hemos conversado en otros capítulos, la necesidad de que en conjunto, sector público, sector privado, proveedores, contratistas, ciudadanía, vayan en conjunto hacia la resolución de desafíos o problemáticas sociales. La colaboración coordinada. La colaboración coordinada. El trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Así es, o sea, el trabajo colaborativo adquiere, a mi juicio, mucha más visibilidad en estas temáticas donde vamos teniendo gente que se quiere, lo decías tú, Sole, que se va quedando que atrás. se va quedando atrás. O sea, no es ético dejar que ciertos sectores se vayan quedando atrás. Sobre todo por falta de oportunidades, en el fondo. Uh-huh. Entonces, todos debiésemos tomarlos de la mano, colaborativamente, empujarlos y nivelar a que no se vayan quedando atrás. Sí, y yo creo que también es importante entender y poder capacitar adecuadamente algo que es difícil, pero es también cuánta importancia le otorgamos a las respuestas, por ejemplo, que nos entrega la inteligencia artificial. Si las tomamos como verdades absolutas, incuestionables, uno se vuelve fácilmente manipulable. Y Así yo creo es. que ese es otro ámbito donde también uno debiera capacitarse en el uso, pero también en... ¿Y quién no ha experimentado el que de repente una de estas plataformas de streaming te sugieren una película con el 99% de coincidencia y tú la ves, tú dices, pero ¿de dónde sacó esta información? Porque es un bodrio. A mí, que soy adicta a las series y a las películas, me ha pasado muchas veces. Muchas Y veces. En Soledad tenemos la película para ti. Entonces yo me hago todas las expectativas y la empiezo a ver y digo, pero ¿de dónde sacaron esto? Entonces, claro, ahí tenemos que aprender que esto también se equivoca. Así es. Ahora, hay proveedores que se encuentran ya experimentando con el chat GPT para ofrecer a las organizaciones que divulguen sus informes de ESG. Sin embargo, las empresas están evaluando esto, de qué tan viable es confiarle a la herramienta, digamos, esta cantidad de información no pública, para elaborar los informes, y también han hablado aquí los inversionistas sobre. Entonces, me gustaría más o menos ver cómo ven ustedes este tema. Uh-huh. Es que yo creo que se vuelve como a entrelazar la necesidad de que tengamos un comportamiento ético en el uso de los datos que están detrás de estos sistemas, Claro. software o como se llame. Porque la mala utilización de esos datos efectivamente es materia de preocupación. Yo creo que, claro, todo depende del uso, porque efectivamente si la inteligencia artificial tiene acceso a distinta información que pueda estar a lo mejor dispersada en la empresa y puede consolidarla de manera rápida, transparente, veraz, ¿por qué no? El tema es que
lo que hemos mencionado, hay que estarlo supervisando. Uno no puede confiar solamente, digamos, de cómo funciona. Y por eso mismo, lo que se ha planteado es que en lugar de que el ChatGPT haga el informe completo, sino que se utilicen se les dé un uso de más bajo nivel, en el sentido que recopile, como dices tú, que información y que pueda hacer una correlación de datos, pero no la redacción del informe. Claro. O sea, la redacción del informe ESG por mientras debiese quedar a cargo de las personas que están trabajando en el informe. Y en relación a la carta de los CIOs anuales que se publica, los inversionistas ya han dicho, por lo menos, que lo que quieren, por ningún motivo, porque lo que ellos quieren saber es lo que hay en la cabeza del director y en la estrategia de ese negocio, y no una ficción de la máquina. Así que ahí tenemos algo que no se quiere reemplazar. Es que yo creo que esa distinción es importante. Si vamos a estar ocupando la inteligencia artificial, digamos, o qué sé yo, a través de una API para recopilar información más rápidamente y traducirla en datos, eso yo no veo inconveniente. Ahora, si la inteligencia artificial como creador del reporte es distinto. Claro, sobre todo del mensaje del CEO. Exacto, que te lo haga el chat GPT, como que perdería un poco, exacto, o sea, perdería un poco el sentido, ¿no? Ahora, hay otros programas de inteligencia artificial que tal vez sí podrían tener sentido, que te mejoren la redacción, la gramática, en fin, eso no le veo ningún problema, siempre y cuando no se esté inventando cosas que el inversionista quiere escuchar y que no sean realidad en la organización que está dando ese mensaje. Que ese es el problema, digamos, de la divulgación de desinformación, digamos. Claro, o sea, porque muchas veces hay algunos que por tratar de hacérsela fácil traspasan un límite. Pero ese riesgo existe con y sin inteligencia artificial. Por supuesto, así es, existe con o sin inteligencia artificial. Ahora, no nos queda mucho tiempo, pero quisiera saber la opinión de ustedes respecto de estos líderes de investigación en tecnología y grandes, que está Elon Musk y el cofundador de Apple, que pidieron una pausa hasta que no se supiera bien los efectos y los riesgos que tiene la inteligencia artificial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven esta petición? Da sospecha, ¿o no? Bueno, yo cuando leí la noticia, no entregan mucho más información tampoco de cuál es el propósito de esta, como, digamos, dejar todo stand-by un tiempo. Entonces uno, además que ellos están involucrados en el desarrollo de esta tecnología, entonces uno dice, ¿qué está pasando? Claro, pero quieren dejar al resto un poquito en suspenso mientras ellos avanzan más rápido. ¿Están ganando terreno ellos? Claro, no lo sé. Sí, como dice Manuela, es como para sospechar. O realmente están asustados de que las máquinas estén... O están manejando alguna información que el ciudadano común y corriente no tiene. Sí, así es. Yo creo que al final... desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es el tema que a nosotros nos convoca, efectivamente la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en hacer un uso eficiente de los recursos. Pero hay un montón de alertas que uno tiene que ir trabajando y capacitándose y entendiendo. Uh-huh. O sea, esto es como los fenicios. Vamos en pos, ¿verdad?, de un determinado objetivo, de un determinado fin, pero no podemos descuidar el proceso. O sea, no puede ser a cualquier costa, no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser de una manera correcta. Como decimos en compliance, exacto. Negocios no a cualquier costo. Exacto, hacerlo correcto, correctamente. Y aunque nadie nos esté mirando. Sí, así es. Bueno, la verdad es que ha estado súper interesante, esto es muy desafiante, tiene más preguntas quizás que respuestas y esto está en desarrollo, como dice Manuela, muy temprano todavía y como dice Tamara, hay que poner el ojo en la ética más que nunca. Así es que, amigas y amigos, les tengo que decir que ya llegamos al final, estamos llegando al final del episodio de hoy. Nos hemos entretenido, pero también un poco asustado con esta inteligencia artificial y el impacto y las dudas que nos genera. Pero bueno, los invito a que
Tamara Agnic, ¿no es cierto?, Manuela Sañartu y yo los dejamos muy invitados a que busquen en 15 días más el nuevo episodio de ESG de la A a la Z, donde vamos a estar abordando nuevas inversiones de inversión y desarrollo sostenible. Y les recuerdo, como siempre, que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y en la plataforma legal de Estado Diario. Así es que nos despedimos. Las gracias a los que nos están escuchando y chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Agnic, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG de la A a la Z es una presentación de Estado Diario.